Muy bien, muchísimas gracias por continuar con Al Día las Revistas. Es momento de presentarles a la doctora Carola de las Rochas, psiquiatra. Ella siempre está aquí en nuestro living para poder hablar de temas súper importantes que estamos seguros que les ayudan de sobremanera para que usted pueda aprender más acerca de usted mismo, ¿no es cierto? Y el día de hoy vamos a hablar acerca del miedo, doctora. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días. Doctora, antes que nada, ¿no es cierto?, para conceptualizar, ¿qué significaría el miedo para las emociones de una persona? Bueno, como usted misma lo está mencionando, el miedo es una emoción básica. En nuestro cerebro tenemos 6 o 5 emociones básicas, donde está el temor, la alegría, el miedo, la rabia y el asco. Esto no sé si lo han visto en hay una película, una famosa película de Intensamente, donde muestran claramente ahí. Entonces el miedo es una emoción básica que necesitamos para poder sobrevivir o subsistir en nuestra vida. Sin el miedo, entonces podríamos ser demasiado acelerados, podríamos no tener límites en lo que hacemos y entonces eso ocasionaría que nuestra supervivencia sea menor. Exactamente, y justamente hablando de no sentir miedo, hay una enfermedad conocida a nivel mundial, la enfermedad de Urbach-Wiaty, sí, que habla acerca de las personas que no tienen miedo. ¿A qué se debe esto? Bueno, esta enfermedad es una enfermedad donde hay una alteración cromosómica. En un cromosoma 1, donde se ve que esto se transmite de generación, o sea, de forma hereditaria. Entonces sucede aquí que hay un nivel a nivel cerebral hay un daño, precisamente en una partecita que se llama amígdala, donde se controla esto y se procesa el miedo. Entonces estas personas no tienen temor, ven películas de terror por horas y horas, se meten a selvas, están entonces en contacto con cosas que podrían causarle un daño. Al mismo así también tienen problemas en la piel, problemas de cicatrización, problemas de coloramiento amarillento en la piel, abultamientos en zonas específicas de la piel, y eso hace pues que sea como una enfermedad tipo sindrómica, por decir que tiene todos estos síntomas y signos asociados. Perfecto. Bueno, ¿no? Y fuera de esta enfermedad también siempre nosotros hemos conocido una persona, ya sea nuestro familiar, algún amigo, que decimos, esta persona no tiene miedo, ¿no es cierto? Ajá. Porque le gusta subirse tal vez a hacer deportes extremos, ¿no es cierto? Se atreve a hacer cosas. Como usted lo decía, el miedo es importante para que nosotros tengamos propios límites. ¿Qué se puede hacer si tenemos a un ser querido que demuestra tener esta valentía que tal vez ya raya en la irresponsabilidad? Bueno, primeramente esta valentía va a una causa, ¿no? Hay neurotransmisores nosotros en nuestros cerebros que tenemos que hacen que nos dé placer, ciertas sensaciones. Uno de estos precisamente y que se eleva demasiado es la adrenalina. Entonces por eso es que hay esa sensación y goce de querer hacer algo extremo. Ahora, si esto ya va pues contraproducente y en riesgo de la vida, creo que ahí como padres, como familia, se debería de alguna forma poder intervenir para que esto no siga sucediendo. Porque tendría que visitar un especialista ya si no se consigue el apoyo con la familia para poder pues evitar todos estos riesgos, ¿no? Me llamaba la atención cuando usted decía estas personas que sienten este placer en el riesgo. Sí. Me recuerda muchísimo a estas montañas rusas gigantescas que hay, ¿no?, alrededor del mundo, y hay mucha gente que siente placer en esto de que tal vez estoy al borde de mi límite, me voy a morir, y otras personas que no. Claro, por eso mismo es todo cerebralmente, químicamente, donde hay esto del placer que genera. Lo mismo que cuando uno tiene deseo de consumir líquidos, de dormir, entonces son necesidades como básicas que hace que esa parte del cerebro se estimule. Lo mismo pasa con todos estos deportes extremos o con ciertas actividades donde uno eleva estos neurotransmisores a nivel cerebral. Doctora, y cuando hay lo totalmente contrario en casa, cuando hay una persona que es muy miedosa tal vez, que no se atreve, ¿no es cierto?, a realizar cosas. Sí, eso. Hay que diferenciar entre miedos y temores, porque el miedo es una emoción natural, en donde uno, por ejemplo, tiene miedo a que lo asalten, a una catástrofe, entonces uno
se va a cuidar es de algo eso, natural. algo natural, pero el temor ya va hacia donde uno lo limita de hacer ciertas actividades. Pasa una araña y me pongo a gritar, salto, no quiero estar en contacto o en ese ambiente donde estaba. Entonces, como que es algo inofensivo que no hay, entonces como un miedo artificial o un temor artificial. Entonces eso sí limita, entonces no deja que uno se pueda relacionar o hacer otras actividades. Ahí sí es donde entran todas estas fobias, estos pánicos. Entonces ahí sí se va a tener que actuar de manera visitando a algún profesional donde se pueda ayudar a intervenir esos temores y esos miedos. Perfecto, ha sido usted clarísima, doctora. Ya sabe, si usted en casa tiene algún familiar, ¿no es cierto?, que esté padeciendo alguno de estos síntomas que ha dicho la doctora, si tiene muchas fobias que le están limitando que usted pueda realizar su vida normalmente, o también si usted tiene, como bien lo decía aquí, un deseo continuo de hacer cosas riesgosas, pues visite a un profesional. Y justamente hablando de visitar, ¿dónde la pueden ubicar, doctora? En la comunidad Redes Personal, que queda en la avenida Tarumá 222. Muy bien, muchísimas gracias. La esperamos siempre aquí en la revista Al Día para que siga usted dándonos luz en todos estos temas. Muchas gracias por la invitación. Muy bien.